Buenos días, mi nombre es José Ramírez, formo parte de soporte técnico de Cimatech. Bienvenidos al seminario web, programación de máquinas de electroción por hilo jefe IH4000, en este caso enfocado para la máquina CUT P550 con Ficus Plus. Bien, vamos a comenzar. En este caso vamos a comentar un poco el contenido de este seminario. Primeramente describiremos quiénes somos nosotros, en este caso Cimatech y Prometal. Posteriormente hablaremos un poco de las características de Ficus Plus y pasaremos a la posteriormente pasaremos a la programación con Ficus Plus, comentando cuál es el flujo de trabajo típico y todas las ventajas que nos ofrece esta plataforma. Y por último tendremos una sección de preguntas y respuestas. Bien, el primer punto, bueno, ¿quién es Cimatech? ¿Quién es Prometal? Bien, Cimatech es un distribuidor de tecnología CAD/CAM, lleva más de 25 años en el mercado, es desarrollador y distribuidor de Ficus, en este caso Ficus Plus, y es distribuidor de Cimatron, que es una herramienta enfocada para el diseño y manufactura de herramientales. Por su parte, Prometal es el proveedor en México de GFAG Charmills, entre otros servicios como mantenimiento y lo que son suministros de máquinas de electroción por hilo. Bien, vamos a pasar directamente al tema principal, que son las características de Ficus Plus. Bien, bueno, uno de los puntos que caracteriza a Ficus Plus es que nos permite crear y manejar sólidos y superficies. También nos permite editar y reparar cualquier geometría. En realidad, su motor de sólidos es muy potente, comparte tecnología con CATIA. En este caso, eso nos ayuda a poder realizar cambios sobre la marcha muy rápidos y eso nos lleva a limitar el cuello de botella CAD. Bien, en la parte de programación con hilo, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Muestra, primero checaremos lo que es un contorno abierto de 4 ejes. Enseguida realizaremos la programación de un punzón. Y por último, realizaremos la programación de vida y desahogo utilizando el módulo de reconocimiento de operaciones. Bien, entonces planteando el ejercicio de contorno abierto de 4 ejes. En este caso me interesa comentar 2 puntos o 2 puntos claves, que en este caso sería describir de manera general cuál es el flujo de trabajo en Ficus Plus y también platicar con ustedes qué es la tecnología de corte. Bien, entonces vamos a pasar directamente a la aplicación. Bueno, una de las características de Ficus Plus es, que está totalmente construido sobre un ambiente de Windows. Tengo una serie de pestañas que agrupan una serie de comandos que me van a apoyar en este caso en el diseño y reparación de cualquier archivo. En este caso vamos a abrir archivos que están enfocados en este caso en este caso archivos de intercambio, en este caso archivos neutros, también le podemos llamar, que serían en este caso archivos STEP. Bien, entonces vamos a abrir nuestro primer archivo, en este caso es un archivo STEP. Ok. Bueno, como habíamos comentado, una de las partes fuertes de Ficus Plus es que nos permite realizar ediciones al modelo. Y bueno, la idea de este ejercicio es realizar la programación de corte de esta ranura. Y bueno, cuando estamos trabajando con hilo y queremos realizar un corte, normalmente queremos la proyección del contorno en la parte más alta.
y en la parte inferior, por definición. Entonces, en este caso nos vamos a apoyar del comando llenar para realizar la edición en el modelo. En este caso le voy a indicar que quiero llenar esa parte para retirar en este caso ese corte. Y en la parte inferior voy a eliminar en este caso este chaflán. Bien. Entonces, ok. Entonces, bueno, lo que pretendemos es generar el corte de esa ranura. Y bueno, vamos a comentar cuáles son o cuál es el proceso o el flujo de trabajo en Ficus. Bien, vamos a cambiar a la pestaña. Tenemos Ficus Plus. Lo primero que vamos a hacer es indicarle que vamos a utilizar el módulo de mecanizar con hilo. Bien, y bueno, en el caso de las máquinas o la programación con hilo, la primera definición en este caso es indicar cuál es la máquina que voy a utilizar. En este caso tengo una lista completa de la familia de AG Mills. Vamos a seleccionar la máquina CUT P550. Esto es muy importante. Parte de la filosofía de Ficus es que yo voy a generar un código que contenga la tecnología de corte. Con tecnología de corte, pues estamos hablando todos los parámetros relacionados a la altura y lo que serían velocidades, amperajes, para, en este caso, para lograr la rugosidad que estamos buscando. Bien, entonces vamos a pasar en este caso vamos a trabajar con la selección de superficies. Voy a girar un poquito el modelo y bueno, vamos a trabajar con esta zona. Bien, entonces pues Ficus Plus me está detectando en este caso las caras que yo quiero utilizar. El siguiente paso sería definir el movimiento de entrada. En este caso lo voy a hacer de la manera más sencilla, solamente le voy a dar por ahí carrera para que pueda salir el hilo. Bien, entonces cuando nosotros ya tenemos definidas las superficies, sabemos por dónde va a entrar el hilo, el siguiente paso es utilizar el wizard o asistente. Y bueno, en este caso, aquí es donde nosotros definimos toda la tecnología de corte. Bien, aquí hay que hacer el siguiente comentario. Cuando nosotros abrimos bueno, aquí viene como wizard de proceso, lo que aparece es lo siguiente. Aparece esta aplicación llamada EDM Expert. Las personas que ya estén acostumbradas a trabajar con máquinas AG Mills seguramente están familiarizados con esta interfaz. Entonces, básicamente esto es lo que ellos ven en su control. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? De entrada, nos está chocando contra una altura de tablas. Por aquí nosotros tenemos 55 milímetros y se ve reflejada en una altura de 56. Nos está reconociendo una conicidad de 7 grados. Voy a utilizar un hilo Brass 900 con un diámetro de 0.25 y en este caso yo tendría que seleccionar de una tabla. En este caso voy a seleccionar 2 cortes y estaría chocando o estaría logrando esta rugosidad. Bien, vamos a darle en validar. Y en este caso yo tengo un resumen de todos los parámetros. Bien, en este caso vamos a dar siguiente. Bueno, dentro de los parámetros que yo puedo definir, en este caso puedo definir un tipo de redondeo para las esquinas o algún tipo de desahogo. Para esta pieza no aplica. En algunas piezas es necesario redefinir remanente, como lo vamos a hacer en un ejercicio posterior. En este caso vamos a definir una entrada, o bueno, el acceso en el primer punto será libre. Y por aquí tenemos la definición del comportamiento, cómo va a ser después de realizar cada corte. Y vamos a calcular.
Bien, entonces ya tenemos, en este caso, definida y calculada el corte. El resultado es una operación de desbaste y un repaso completo. Y vamos a checar la simulación. En este caso, tenemos dos tipos de simulación, la simulación con material y la simulación con trayectoria. En este caso vamos a utilizar la simulación por trayectoria. Y bueno, en este caso pues tenemos el recorrido del hilo. Ok, entonces el hilo retorna completamente. Y bueno, el propósito final o el propósito general de la programación con hilo pues es obtener un código que pues voy a correr en la máquina. Entonces el último punto pues es realizar el postprocesado. En este caso, bueno, ustedes pueden ver que mi postprocesador está personalizado para esta máquina. Vamos a utilizar este. Y bueno, vamos a postprocesar. Ok. Bien, entonces parte de de las grandes fortalezas de Ficus es que me permite generar un código que contenga toda la tecnología de corte. Entonces por aquí vamos a checar. Entonces yo tengo todos los códigos de preparación que va a leer la máquina. Y por ejemplo, pues aquí me está indicando que es un primer corte de rugosidad, perdón, de desbaste. Estaríamos involucrando los 4 ejes. Por aquí me da la preparación para el siguiente corte, que sería el acabado. Y bueno, para poner esto en contexto, vamos a checar, vamos a realizar una comparativa. En este caso, voy a abrir un código que sería, o que podríamos llamar genérico, que ese sería un código que obtendríamos en cualquier máquina, contra un código que obtenemos con Ficus Plus, ¿no? Entonces, esto para dejar en claro lo que es el concepto de tecnología. Bien, y bueno, un código genérico solamente contiene en este caso los IDs para los offset y el recorrido del, o lo que se conoce como la geometría, ¿no? Un código ISO, comparado contra un código que se genera con Ficus Plus, donde yo obtengo toda la tecnología de corte. Todo esto es lo que lee la máquina. Por aquí me está diciendo que va a tener en este caso, una pasada de desbaste, un skimming o acabado. Y bueno, esto me va a llevar a que la máquina, pues, de manera automática va a definir lo que serían las velocidades, voltajes y amperajes necesarios para lograr la rugosidad que nosotros definimos por tabla. Bien, igual como comentario, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por ahí en la zona de preguntas y respuestas y las vamos a trabajar un poquito más adelante. Bien, entonces, bueno, voy a cerrar este archivo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poquito de orden. Entonces, lo que les comentaba, o los puntos claves de este ejercicio fue mostrar cuál es el flujo de trabajo con Ficus Plus y el concepto que manejamos de tecnología de corte. Bien, el siguiente ejemplo sería la programación de un punzón. Y en este ejercicio, los puntos que queremos mostrar es las transformaciones, las fases. Bueno, por fases estamos entendiendo que vamos a agrupar. En este caso, una fase sería desbaste, otra fase sería un primer acabado, otra fase sería un acabado posterior. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una lógica de programación que le permita, en este caso al usuario, tener baja supervisión de la máquina. Lo que muchas veces se hace es realizar la programación, dejar la máquina en la noche, hacer puros desbases y cuando llega el operador que puede supervisar la máquina, realizar los cortes y posteriormente los acabados. Por cortes estoy pensando o me estoy refiriendo en este caso a lo que serían remanentes. Bien, entonces vamos a abrir el archivo ejemplo y vamos a abrir
este punzón. Ok. En este caso, esa sería la pieza que queremos programar. Me voy a tomar por aquí. Bien, entonces vamos a repetir en este caso el procedimiento anterior. Vamos a indicarle que queremos programar con hilo. Igual, la máquina aquí ya se quedó definida. Y bueno, en este caso vamos a definir cuál es el contorno o la selección XY. Y bueno, por aquí yo tengo una serie de atajos, ¿no? Me dice que si yo estoy trabajando con superficies planas, puedo definir o indicarle que me seleccione solamente contornos externos. Es lo que vamos a hacer. Le voy a dar clic en esta cara y le voy a indicar que quiero definir a continuación el movimiento de entrada. Bien, ustedes pueden ver que el contorno a cortar está resaltado en color amarillo. En este caso voy a definir una longitud de entrada de 5 milímetros. Lo voy a poner aquí y hacia arriba. Bien. A continuación vamos a pasar a utilizar nuevamente el wizard. Igual por aquí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para definir algunas características que son, en este caso, particulares de los punzones. Vamos a abrir nuevamente el EDM Expert. Y bueno, haciendo énfasis en esta parte de cuál es la función del EDM Expert, es que si checamos en el contorno yo tengo una altura de 100 milímetros y me está chocando contra una tabla que me dice que el material es acero y yo tengo una altura de 100 milímetros. En este caso no tengo ninguna conicidad, el hilo se quedó seleccionado por default, como sucede en las máquinas. Y en este caso, por cuestiones de demostración, voy a seleccionar 2 cortes. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre los parámetros típicos de los punzones. Normalmente yo defino un remanente, lo voy a dar de 5 milímetros, en este caso para que se logre apreciar bien. Y cuando yo estoy trabajando con los remanentes, tengo diferentes maneras de enfocarme en ellos. Por ejemplo, para los remanentes yo puedo indicarles si voy a utilizar repasos o no. Sería sin repasos o con repasos. Si no utilizo repasos, yo puedo definir 2 opciones, que sería utilizar el offset del primer corte. El resultado de esto sería que la pieza quedaría con una pequeña ceja, que ya en el proceso de fabricación, algunos clientes lo eliminan con un proceso de rectificado o utilizando el offset del último corte, ¿no? Y el otro enfoque sería realizar repasos en el remanente, ¿no? Obviamente, pues yo podría jugar con esta opción que serían los stops para indicarle que después del corte del remanente, pues yo hice una pausa y por ahí puse lines o algún tipo de sujeción magnética para poder enfocarlo de esa manera, ¿no? Entonces vamos a utilizar el offset del último corte, un remanente de 5 milímetros. La entrada la vamos a dejar como libre. Y bueno, vamos a calcular para mostrar cuál es el resultado que tenemos. Bien, en este caso vamos a realizar la simulación para poder apreciar o pasar al planteamiento de las transformaciones. Como podemos ver, tenemos una operación de desbaste, un repaso hasta el remanente y un corte del remanente. Y en la parte de la simulación tendríamos algo de este tipo. En este caso, pues empezamos con el recorrido. En este caso, estamos con el proceso de desbaste. Vamos a subir un poco la velocidad. Y bueno, enseguida de esto tendríamos el proceso de repaso. Ahí está el repaso. Y por último, pues vamos a tener el corte del remanente. Bien, y bueno,
este enfoque pues sería tal vez válido o no tendríamos ningún problema si estamos pensando en una sola pieza, pero normalmente pues cuando estamos trabajando en la parte de troquelería pues tenemos lo que serían piezas de stock o de refacción. Entonces normalmente hacemos el corte de una serie de punzones, ¿no? Entonces lo vamos a enfocar de la siguiente manera. Este corte lo vamos a plantear utilizando transformaciones. Bien, entonces le vamos a indicar que queremos agregar esa geometría y voy a utilizar un desplazamiento lineal. En X lo voy a desplazar 120 y le voy a decir que voy a tener 2 repeticiones conservando el original. Y vamos a checar, vamos a darle en salvar. Bien, entonces calculamos. Y en este caso yo tendría el corte de esos 3 punzones. Para mostrar cuál es el planteamiento, vamos a hacer lo siguiente, o bueno, vamos a comentar. En este caso, si yo hiciera la simulación, el corte sería de la siguiente manera, lo voy a poner un poquito más rápido. Entonces, haría en este caso el desbaste, el acabado y posteriormente cortaría el remanente. Aquí, bueno, la problemática se entiende, ¿no? Sería que la pieza caería. Entonces lo voy a enfocar trabajando con fases. ¿Esto qué sería? Basta con que yo le diga, bueno, quiero ordenar por fases. Entonces voy a tener un reacomodo. Y el enfoque sería el siguiente. Yo voy a tener primeramente una fase que me va a involucrar los desbastes y repaso de los 3 punzones y posteriormente voy a tener una fase de corte. Bien, y bueno, Ficus nos ofrece lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando con fases, puedo optimizar de manera fácil lo que son los enhebrados y cortes de por hilo. Entonces, vamos a ver cuál es el planteamiento final o el resultado final, perdón. Entonces vamos a realizar nuevamente la simulación, en este caso por trayectoria, y vamos a ver cuál es el resultado. En este caso se espera que se haga una operación de desbaste, ¿ok? Desbaste y acabado. Sería el desbaste y acabado de la segunda pieza. Aquí hay que comentar, pues, bueno, que la simulación sería en un tocho grande, las piezas se quedarían unidas y el planteamiento que nos piden muchas veces los clientes es realizar una programación con baja supervisión. Entonces aquí se está dando posteriormente el corte del primer punzón, el corte del segundo punzón y el corte del tercer punzón. Bien, entonces, bueno, como pudieron ver, pues Ficus Plus nos ofrece pues las opciones adecuadas para poder realizar una programación óptima de punzones, en este caso enfocados para matricería. Bien, igual recordándoles, ¿no? Que ustedes pueden colocar sus preguntas en el área de preguntas en el Q&A del webinar y bueno, ya en la sección de preguntas y respuestas pues estaremos atendiéndolas. Y nuevamente muchas gracias por su atención. Vamos a, en este caso, a regresar a la presentación para tener un poco de orden. Y en este ejercicio del punzón comentamos el uso de transformaciones y el uso de fases, que es agrupar por operaciones. En este caso agrupamos operaciones de desbaste y de acabado y en otra fase realizamos los cortes. Esto enfocándolo a un programa de poca supervisión ahí en el taller. Bien, el siguiente ejemplo es la programación de una matriz de corte. Y los puntos que queremos comentar son los siguientes. Sería el reconocimiento de operaciones y la parte
del Wizard Collar o el asistente de vida y desahogo. Bien, entonces vamos a pasar a Ficus. Nuevamente comentando que nosotros estamos trabajando con archivos STEP o un archivo neutro. Y bueno, aprovechando, ¿no? Como comentamos, el motor de Ficus es el motor, en realidad comparte tecnología con CATIA, es un motor de sólidos muy potente, y también sus traductores. En este caso, estamos mostrando todas las extensiones que puedo yo trabajar o archivos nativos de otras plataformas. Bueno, en este caso estamos trabajando con Steps y vamos a abrir este archivo. Es una placa matriz, una matriz de corte. ¿Cuál es el planteamiento? Nosotros vamos a realizar, o bueno, lo que nos interesa en este caso es realizar la programación de esta silueta de corte. Por ahí unos pernos, bueno, en este caso, unos barrenos de perno Dowell y unos barrenos que también vamos a cortar, en este caso, con hilo. Y bueno, normalmente estas matrices de corte tienen dos secciones, ¿no? Una sección recta, que sería la sección de la vida, y la sección de desahogo, que es una parte cónica. El planteamiento que estamos haciendo en este caso es tener solamente la silueta de corte. Esto debido a que muchos de nuestros clientes trabajan de esta manera, ¿no? El diseño viene solamente con la silueta de corte y su tarea en este caso es definir las dos secciones y lograr la conicidad que define este tipo de piezas de troquel, ¿no? Que será una matriz de corte. Entonces, repetimos, el primer paso es mecanizar con hilo. Nuestra máquina se ha quedado por default y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, es realizar el reconocimiento de operaciones. Y bueno, cuando nosotros estamos trabajando con el reconocimiento de operaciones, yo tengo algún tipo de filtros. Primero, ¿cuáles son las características a seleccionar? En este caso, solamente quiero involucrar cavidades, dejando de fuera los punzones y contornos abiertos. El tipo de características lo voy a enfocar, en este caso, a cilindros, conicidad constante, variable. Voy a involucrar los 4 ejes y algo importante es que cuando seleccione las características, voy a tener activo el filtro o la opción de agrupar por cilindros y agrupar conicidades constantes. Entonces, vamos a checar, bueno, checando nada más, o solamente que no tengamos algún parámetro seleccionado de manera errónea. Y bueno, seleccionamos todo el modelo y ponemos a correr el reconocimiento de operaciones. Ok, entonces el resultado es el siguiente. Como una primera geometría me está reconociendo la silueta de corte, y un caso muy particular, inclusive me está reconociendo las entradas que se estaban indicando. Esto también es muy común cuando nos comparten una pieza a cortar de troquelería. Normalmente los diseñadores indican cuál es la entrada, en este caso lo detectó de manera adecuada. La siguiente geometría pues es esta serie de barrenos que estaría cortando, y por aquí tenemos una geometría más. En este caso, estos no se cortarían por hilo, lo único que voy a hacer es eliminarlas. Bien, bueno, en este caso nos vamos a enfocar en el corte de las siluetas. Como comentamos anteriormente, lo vamos a hacer utilizando, en este caso, el Wizard Collar, que es un asistente para la programación de vida y desahogo. Ok, entonces, este asistente tiene el siguiente esquema. Lo primero que hago es definir el tipo de collar. Por collar estamos entendiendo lo que es vida y desahogo.
Y tengo diferentes tipos de configuraciones, en este caso, dependiendo de cómo se coloque la pieza o su aplicación. En este caso, estamos utilizando el primer tipo. El siguiente sería cuando la pieza se coloca, si podemos llamarle de manera inversa, que es con el collar o el desahogo en la parte superior. No es que la pieza trabaje así, sino que por cuestiones de proceso de manufactura se decide colocarla de esa manera. Y posteriormente tenemos diferentes opciones dependiendo del trabajo de la pieza. En este caso tenemos collar en ambos lados. Una aplicación o un ejemplo de ese tipo, pues serían boquillas de corte tipo anti-slug. Bueno, ya hablando de los datos o del parámetro del collar, tengo el siguiente esquema. Lo primero que debo de definir, en este caso, sería la altura de la vida. La vamos a definir con 8 milímetros. Como podemos ver, pues está detectando en este caso la altura, que serían 46 milímetros. Y enseguida vamos a definir el ángulo de desahogo, que se define con el parámetro A1. Vamos a poner, en este caso, 1.5. Vamos a poner 2 grados para que sea un poquito más visible. El siguiente paso es definir el tipo de arcos. Están como estándar isorradios. Eso se reflejaría de la siguiente manera. En nuestras paredes cónicas, los arcos con estándar, en este caso, se mantendrían ya sea constantes o variables dependiendo el ángulo. Y bueno, por último, tengo las siguientes definiciones. El método de creación de los procesos me dice que si solamente yo quiero generar las geometrías o quiero utilizar el wizard para definir toda la tecnología de corte. Y tenemos el orden de cortes del collar, es decir, que quiero cortar primero para la vida y el desahogo. Lo vamos a hacer con la siguiente definición, que sería primero cortar el desahogo y posteriormente la vida. Bien, aparece nuevamente el asistente y hay que poner atención en esto. Lo que estamos definiendo en este momento es o son los parámetros del desahogo y lo vamos a hacer a través del EDM Expert. Algo de lo interesante es que me está chocando contra la altura de 46 milímetros, me está reconociendo la conicidad y en el caso del desahogo solamente voy a utilizar un corte como muchas veces se hace. Vamos a dar siguiente, siguiente. Bueno, vamos a darle en calcular. Y lo que deberá de aparecer a continuación, en este caso serían los parámetros para definir la vida. Bien, abrimos nuevamente el EDM Expert. Y bueno, aquí es donde se pone interesante. Es que él me está detectando una altura de 8 milímetros. Entonces, de esta manera nosotros estamos realmente sacando provecho de la programación con un software CAM. ¿Por qué decimos esto? Normalmente las máquinas o su flujo de trabajo es que nosotros generamos una geometría, la cargamos y posteriormente agregamos la tecnología y por ahí podríamos tener nosotros el inconveniente de no poder trabajar con múltiples alturas. Esto podría ser un inconveniente en algunas máquinas. Entonces, por eso es la importancia de que lo hagamos con un CAM y que se pueda hacer de esta manera. Entonces tenemos una altura de 8 milímetros, no tenemos ángulo, el hilo se conserva, el diámetro se conserva, y en este caso vamos a realizar solamente 2 cortes. Bien, entonces este es el resumen de los parámetros. Vamos a siguiente, 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 y vamos a calcular. En este caso no nos interesa mucho lo que sería ya describir cuál es el resultado completo, pero bueno, por aquí lo tenemos. En este caso, nosotros tendríamos un desbaste y después un desbaste completo y un repaso, en este caso, para lo que sería la silueta de corte. Bien,
Por último, para completar la programación, pues vamos a definir los parámetros para estos barrenos. Igual, nuevamente está agrupado. Utilizamos el wizard. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Cargamos el EDM Expert. Interesante, pues nos está chocando con una altura de 46. Vamos a dar solamente 2 pasadas. Y bueno, la definición en este caso va a ser lo más sencilla posible. La idea era mostrar en este caso todo el flujo de programación enfocado a matrices de vida y desahogo. Bien, vamos a checar en este caso la simulación. Bueno, en este caso tenemos primero el corte del desahogo. Bien, y posteriormente lo que sería el corte de la vida. Igual comentarles nuevamente, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahí en el enlace del webinar, en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, eso sería todo en este ejercicio. Obviamente para sacarle mayor provecho, pues podríamos ordenarlo por fases y ponerlo en ese enfoque. Bien, entonces vamos a pasar al resumen. En este caso, en el ejercicio de matriz, pues utilizamos el reconocimiento de operaciones y también utilizamos el Wizard Collar o el asistente de video desahogo. Bien, pasaríamos a la serie de preguntas y respuestas. Y nuevamente agradeciéndole su amable asistencia. Ok, por aquí tenemos algunas preguntas. Y bueno, recordándoles, ¿no? Por ahí nos vamos a tomar un pequeño espacio para comentar todas las dudas o inquietudes que tengan. Ok, vamos a empezar a responder. Bueno, nos dicen que si va a estar disponible el enlace. Eso sería así. La sesión está siendo grabada y posteriormente se los haremos llegar. Bueno, tenemos otra pregunta por ahí. Es que me dicen que cómo está la parte de los procesadores. Si es que se entregan, se puede decir personalizados. En este caso, la respuesta sería que sí. Nuestra empresa desarrolla y distribuye el software, entonces la parte de postprocesadores es una parte que se cuida mucho. Prácticamente podemos decir que tenemos procesadores para todo tipo de máquinas de hilo. En este caso, todas las máquinas de la familia iHarmony Mills. Ok, por aquí hay otra pregunta. Está enfocada a qué se entiende por tecnología de corte. Bien, cuando nosotros estamos hablando de tecnología de corte, estamos haciendo referencia a que normalmente las máquinas de hilo trabajan en base a tablas de corte en las cuales se realizaron pruebas. Por aquí me voy a apoyar de este ejemplo. Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos en una máquina de hilo, lo primero que debemos de tener en mente es cuál es el material de la pieza, cuál es el material de nuestro hilo, la altura y la rugosidad que nosotros queremos obtener. Entonces, todos esos parámetros se le indican a la máquina y lo que yo voy a obtener pues es un resultado que sería cierto número de cortes con cierto voltaje, amperaje y cierta velocidad de avance. Esa sería la tecnología de corte. Entonces, el propósito de Ficus es obtener de manera rápida y transparente este tipo de códigos que contengan toda la información tecnológica.
como lo estaríamos utilizando en la máquina, que me indique cuántas pasadas, en este caso la pasada de desbase, cuántos repasos, y si tengo algún tratamiento especial para la pieza. A eso hacemos referencia con tecnología de corte. Ok, bueno, por aquí me preguntan que cómo se cambia el UCS en los ejes STEP. Bueno, para esto lo haríamos, o podríamos hacer un ejemplo rápido, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí en pantalla. Vamos ahorita a olvidarnos en este caso del STEP. Y bueno, en la parte de diseño, nosotros podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver por ahí un enfoque que sería, pues, típico, ¿no? Dentro de la parte de herramientas, yo tengo la opción de crear recinto. Selecciono todo el modelo. En este caso, lo más común es que estas piezas no tengan sobrematerial. Entonces yo tendría algo de este tipo. Ok, yo estoy generando por ahí un recinto. Entonces, esto lo hice para poder mostrar la mayor cantidad de opciones posibles. Vámonos a la parte de ficus. Le voy a decir que quiero, en este caso, realizar la programación. Y, por ejemplo, el esquema que tiene es el siguiente. Para poder yo definir, bueno, yo puedo cambiar el 0 de la programación anterior, ¿no? Pero vamos a hacer lo que sería otra rama de programación. En este caso, cuando yo estoy iniciando con la programación, tengo esta opción que me dice o me permite modificar o crear un nuevo 0. En este caso sería a través de desplazamientos o directamente sobre la pantalla dando un clic. Entonces lo que hay que checar es que en este caso yo tengo en este caso el nuevo 0 definido en esta esquina. Y toda la programación que yo haga a continuación, pues va a tener este 0, ¿no? Esa sería una opción enfocada a la programación. Otras de las opciones que nosotros tenemos es si me voy a la parte de diseñar, yo podría hacer uso de este comando, que es mover. Entonces le voy a decir que quiero involucrar toda la pieza. Y por ejemplo, tengo esta serie de opciones, ¿no? Tal vez de las más usadas sería darle una coordenada. Yo voy a desplazar esta pieza al 0, 0, 0, 0, 0. Listo. Entonces, bueno, de esa manera yo puedo desplazar la pieza, ¿no? Sería, ahí tengo dos opciones, ¿no? Mover o trasladar la pieza o hacerlo directamente en el módulo de programación. ¿Ok? Ok, bueno, por ahí nos preguntan que si el software se instala en máquina o en una workstation. Bueno, en este caso, la plataforma está pensada ya sea para una workstation o, bueno, en sus diferentes presentaciones, ya sea una computadora de escritorio o una laptop, pero sí requiere cierto tipo de prestaciones, ¿no? Que no están disponibles dentro del control de una máquina. Entonces, esta plataforma está enfocada y disponible para, en este caso, máquinas workstation externas o de escritorio, podríamos llamarle. Y pues, por la otra parte, no se instala en controles de máquina. Bueno, nos dicen, o tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿con qué frecuencia se actualiza la base de datos para la tecnología de cortes, en este caso, de una CUT P? Bueno, normalmente se están realizando una serie de actualizaciones vía Service Pack, pero la respuesta sería referente a actualizaciones, sí se estarían trabajando con lo que serían modificaciones y reparaciones de bases de datos, pero hay que tomar en cuenta que si nosotros no actualizamos la base de datos de una máquina, no tendríamos que actualizarlo en Ficus. Entonces,
Si, por ejemplo, digámoslo de esta manera, si en una máquina de hilo tenemos la versión B11, nosotros deberíamos de trabajar con la versión B11 de Ficus, tal vez versión 1, perdón, con alguna revisión, si es que tuvo algún error, pero prácticamente las tecnologías de corte se actualizan cuando lo hace el fabricante de la máquina de hilo. Ok, vamos a checar si tenemos alguna pregunta más. Bien, ya para dar salida a esta presentación, nuevamente agradecemos su amable asistencia y recordándoles cuál es nuestra información de contacto. Nuevamente, mi nombre es José Ramírez, yo estoy en la parte de soporte técnico de Cimatech, les puedo apoyar con la parte de Ficus y Cimatron, y el contacto de mis compañeros de ventas, Gabriela Ramírez y Ángelo Cordero. Bien, solamente nos queda agradecer su asistencia y recordándoles que estaremos trabajando en más webinars. Entonces, estén atentos por ahí de las invitaciones. Les agradezco y hasta luego.